Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida al episodio 3 de la serie Pre-Departure Briefing, en donde continuaremos nuestra conversación y nuestro análisis acerca de aspectos básicos y aspectos interesantes en el diseño de aeronaves hipersónicas. Iniciaremos el día de hoy con un tema que tradicionalmente ha sido una complicación en el diseño de aeronaves de alta velocidad. Este concepto es el Total Ram Rise. El Total Ram Rise no es otra cosa más que el incremento de la temperatura en toda la superficie exterior de la aeronave, es decir, el calentamiento, que a veces es extremo, de todo el fuselaje exterior a velocidades hipersónicas. Las razones de este calentamiento excesivo son dos. Número uno, la fricción, que a estas velocidades es muy intensa. Y número dos, la compresibilidad adiabática, que es un concepto muy interesante. Es básicamente el calentamiento del aire por la compresión. Eso es lo que se le conoce como calentamiento adiabático, un calentamiento en el que no hay ninguna otra fuente de calor más que el efecto de compresión. La compresibilidad del aire lo calienta y esto pasa en las aeronaves hipersónicas. Sabemos que una aeronave en vuelo, pues evidentemente tiene flujo de aire por arriba, por abajo, por los lados y por todas partes. Sin embargo, siempre hay algunas moléculas de aire que llegan y se impactan en unos lugares que se llaman puntos de estancamiento o stagnation points. En estos puntos de estancamiento las moléculas de aire llegan y se impactan y se frenan y llegan más moléculas y se impactan y se frenan y se empiezan a acumular más moléculas, a amontonar, a apretar y a comprimir. Y esta compresión del aire al frente de la aeronave es lo que le llamamos justamente la compresibilidad adiabática, que genera calor, pudiendo llegar a temperaturas en algunas partes de la aeronave, principalmente el cono de la nariz o el borde de ataque de las alas, entre 1500 y 1800 grados Celsius. Evidentemente me refiero en vuelo hipersónico, una temperatura verdaderamente alta, verdaderamente ardiente. Es por eso que tenemos que ser muy cuidadosos con los materiales que se van a utilizar en estos elementos de la aeronave. Porque, por tener un comparativo, vamos a recordar que un jet comercial, Boeing, Airbus o un Embraer, normalmente también sufren de este calentamiento adiabático, es decir, esta compresibilidad adiabática, el Total Ram Rise. Bueno, pues en estos jets comerciales, usted puede determinar el Total Ram Rise, el incremento de temperatura, en la superficie exterior de la aeronave, solamente comparando dos temperaturas que aparecen indicadas en la cabina, la Total Air Temperature y la Static Air Temperature. Se va a dar cuenta que normalmente la Total Air Temperature es en crucero, vamos a decir 40,000 pies Mach punto 8, un promedio de entre 20 y 30 grados más caliente que la Static Air Temperature. La Static Air Temperature es la temperatura del aire en reposo del ambiente exterior y la Total Air Temperature es preferentemente la temperatura en algunas partes del frente de la aeronave y en la probeta o sensor de Total Air Temperature. En este sensor se registra una temperatura que se calienta ligeramente más por la compresión. La forma del sensor evidentemente permite esta compresión y entonces es una temperatura ligeramente más caliente. Como les comento, en promedio 20 a 30 grados aproximadamente Celsius. La Total Air Temperature también es muy importante porque ayuda a que la Air Data Computer, que es pues básicamente una computadora de procesamiento de datos, le ayuda a calcular la True Airspeed y el número de Mach. Es por eso que también el sensor de la Total Air Temperature es un elemento vital en prácticamente cualquier aeronave. Y como les digo, pues usted puede determinar este total ram rise o incremento de temperatura comparando esas dos temperaturas. De otra manera, usted lo puede calcular matemáticamente con una relación muy sencilla. Simplemente tome la true speed de su aeronave y elévela al cuadrado. Después divida entre un valor constante, 7569.
True Airspeed al cuadrado entre 7569 le va a dar justamente una aproximación muy cercana a lo que es la diferencia entre Total Air Temperature y Static Air Temperature. Y como dijimos antes, los materiales que se deben seleccionar para estas partes del avión que sufren tanto calentamiento deben ser muy especiales. En la aviación es muy utilizado el aluminio, pero principalmente en la aviación subsónica, aviación que no tiene tanto este problema del Total Ram Rise. De hecho, el Total Ram Rise se considera prácticamente insignificante a velocidades menores de Mach 0.2. Sin embargo, de ahí hacia arriba, pues el Total Ram Rise empieza a ser un efecto que es interesante y evidentemente en vuelo hipersónico no solo interesante, sino incluso complicado y peligroso. Vamos a hablar un poco del aluminio. El aluminio tiene propiedades muy favorables para el diseño de aeronaves. Sin embargo, hay una problemática, su punto de fusión. Su punto de fusión es de 660 grados Celsius, un punto de fusión muy bajo. Evidentemente, como hemos dicho, si el cono de la nariz de una aeronave hipersónica, los bordes de ataque de las alas pueden alcanzar temperaturas por arriba de los 1500 grados Celsius, evidentemente no nos sirve el aluminio. El punto de fusión, que es la temperatura a la cual el metal se derrite, es muy bajo en el aluminio. Entonces necesitamos otro tipo de materiales u otro tipo de metales. Metales que se conocen como refractarios. Los metales refractarios son aquellos que a altas temperaturas no pierden sus propiedades de resistencia estructural. Un buen ejemplo es el titanio. El titanio tiene un punto de fusión o, como ya dijimos, temperatura de derretimiento de 1668 grados Celsius. Evidentemente es un material mucho más adecuado para este tipo de aplicaciones. O si no, se pueden utilizar también combinaciones de metales. Estas combinaciones de metales se les llama las superaleaciones. Una superaleación muy clásica en el diseño de alta velocidad es el níquel-cromo. El níquel-cromo tiene un punto de fusión de aproximadamente 1400 grados Celsius. O si no, también se puede recurrir a metales mucho más exóticos, como el molibdeno. El molibdeno es un metal que tiene un punto de fusión de 2623 grados Celsius. O si no, el tungsteno. El tungsteno, también llamado wolframio, que es el metal que en la tabla periódica de los elementos tiene el más alto punto de fusión, la más alta temperatura de derretimiento. Con esto queremos decir que es la temperatura más alta de cualquier metal en la naturaleza, el tungsteno o el wolframio, con un punto de fusión de 3422 grados Celsius, perdón, 3422 grados Celsius. Evidentemente muy resistente. Históricamente el tungsteno se utilizó mucho en los focos antiguos, los focos de filamento incandescente. Justamente la incandescencia de ese filamento es lo que daba luz. Y la temperatura del filamento, que está hecho de tungsteno, es de alrededor de 2500 grados Celsius. Y usted apaga el foco y el filamento está como si nada. El tungsteno es un material que es muy adecuado para estas aplicaciones de alta temperatura. Sin embargo, es un material que no es fácil de conseguir y además que no es barato tampoco, ¿verdad? Y bueno, si nuestra aeronave lo requiere, podríamos recurrir a otro tipo de materiales que no sean metálicos, por ejemplo, cerámicas, lo que se conoce como materiales compuestos. El más popular también en el diseño de aeronaves de alta velocidad viene siendo el carburo de silicio reforzado con fibra de carbono, con una resistencia a temperaturas de aproximadamente 1500 grados Celsius. Sin embargo, no tiene mucha resistencia ante las fuerzas de tensión o a las fuerzas de compresión o a las fuerzas de deformación. Es un material que, sin llamarlo precisamente débil, es un material que no tiene a veces la resistencia requerida. Y en este diseño hipersónico es muy importante que los materiales sean resistentes
a las fuerzas aerodinámicas que se generan. Sabemos que la presión dinámica del viento a estas velocidades es verdaderamente fantástica. Pues bueno, el diseño en general de las aeronaves nos puede ayudar mucho a resolver este problema de las altas temperaturas. Algunos diseños han encontrado que la modificación del cono de la nariz nos ayuda a reducir la temperatura. Sin embargo, sabemos que la forma cónica es la que menos resistencia al avance genera. En el momento que yo cambio la nariz de la aeronave por una forma redondeada, pues evidentemente tendré que aguantar que este tipo de parte frontal de la aeronave tiene más resistencia al avance. Sin embargo, nos ayuda un poco a reducir la temperatura. Resulta que en una nariz de tipo redondeado, como ustedes probablemente la recuerdan en el transbordador espacial, el Space Shuttle, que no tenía una nariz cónica, tenía una nariz más redondeada. Lo que pasa es que toda la energía calorífica que se acumula ahí simplemente se distribuye en una zona mucho mayor, en un área más amplia. Y esto ayuda a reducir las temperaturas máximas que se generan en esta parte frontal. Por otro lado, la onda de choque, en lugar de ser perfectamente cónica, también se redondea. Y para que la onda de choque sea redondeada, consume energía. Y al consumir energía, eso también ayuda a reducir la temperatura. Por otro lado, hay algunas aeronaves que utilizan lo que se le llama enfriamiento activo. El enfriamiento activo se refiere a que por dentro del fuselaje, es decir, en la parte interior de la piel de la aeronave, hay conductos por los cuales fluyen líquidos muy fríos. Se les llama líquidos criogénicos. Un líquido criogénico, en definición, es aquel que para mantenerse líquido, es aquel elemento que para mantenerse líquido tiene que tener temperaturas por debajo, es decir, más frías que los 180 grados bajo cero. Y eso es lo que les hace conocerlos como líquidos criogénicos. Un ejemplo muy clásico es el hidrógeno líquido. El hidrógeno, para mantenerse líquido, tiene que estar a una temperatura más fría que los 250 grados bajo cero Celsius. Evidentemente, el flujo de hidrógeno líquido por estos conductos interiores pues funciona muy bien como un sistema de control de temperatura, preferentemente en las partes de la aeronave que sufren más calor. Y el hidrógeno líquido incluso podría tener dos funciones. Además de ser un flujo de enfriamiento, también podría ser el combustible para los motores, justamente el combustible para generar propulsión. Entonces, este es un elemento, el hidrógeno líquido, que puede tener una gran utilidad en la aviación hipersónica. Por otro lado, hay una problemática fundamental. Toda la electrónica de la aeronave. Vamos a hablar de instrumentos, hablemos de sensores, detectores, probetas, todos los circuitos integrados. Normalmente pierden confiabilidad, es decir, no funcionan bien cuando las temperaturas sobrepasan los 100 grados Celsius. Por lo tanto, necesitamos desarrollar algún sistema de enfriamiento o de aislamiento, de protección, para asegurar el funcionamiento o la operación confiable de todos estos elementos electrónicos de la aeronave. Otro factor muy interesante es el diseño de las ventanas de pasajeros y las ventanas del parabrisas para la cabina de pilotos. Es muy probable que al acercarnos a un avión hipersónico desde afuera, notáramos que probablemente no tendría ventanas. Pero al entrar al avión, veríamos que sí. En realidad, por dentro lo que veríamos sería un engaño, una especie de ventanas, pero en realidad serían monitores, pantallas. Y en estas pantallas, por medio de unas por medio de unas cámaras exteriores muy protegidas, nos estarían representando justamente en la pantalla imágenes de la realidad exterior, tanto en ventanas de pasajeros como en las ventanas o los parabrisas de la cabina de pilotos.
Son factores que hay que tener en cuenta en este diseño hipersónico, que no son fáciles y que ya veremos si esta empresa Hermeus tiene la solución y las respuestas para todas estas complejidades que se presentan. Por otro lado, quisiera ahora tocar un tema que es interesante y que también pues, es un tanto complejo en el diseño de alta velocidad. El motor, la propulsión. La empresa Hermeus, quien está a cargo de este diseño, tiene en mente equipar a su aeronave con un motor que se conoce como motor de ciclo combinado. El motor de ciclo combinado es un motor que tendría el modo turbofán y en ese mismo motor podría cambiar al modo ramjet. El modo turbofán, que es el motor común y corriente, se utilizaría para el despegue, para el ascenso inicial y para la aceleración en crucero. Quiero decir, para el despegue, ascenso y para la aceleración inicial en crucero hasta probablemente Mach 3. Mach 3, 3.2, 3.3. Pero a partir de ahí el turbofán empieza a perder eficiencia. Entonces el motor tendría que transformarse o cambiar al modo ramjet. Un ramjet es un motor interesante. Es también un motor jet con muchas características similares, pero con una gran diferencia. El ramjet no tiene compresor mecánico ni turbinas que se encarguen de mover a ese compresor mecánico. El ramjet lo que tiene para comprimir el aire es una forma de un ducto de entrada muy especial. Y por la forma del ducto de entrada, cuando el flujo de aire va ingresando al motor, sufre fuertes ondas de choque. Se generan estas shock waves en la parte del ducto de admisión. Y estas shock waves o ondas de choque comprimen el aire, lo aprietan. Lo aprietan de tal manera que ya con una gran compresión se puede entregar a la cámara de combustión. Es decir, estas ondas de choque de manera natural comprimen el aire sin necesidad de este compresor mecánico que se utiliza en el turbofán o en los otros motores comunes que conocemos. Bueno, pues este aire comprimido ya en la cámara de combustión recibe ignición y recibe combustible, lo cual permite que se genere una combustión muy poderosa, la cual sale disparada por la parte de atrás, por el ducto de salida del motor y tiene la capacidad de generar todavía más empuje para acelerar la aeronave a velocidades de Mach 4, Mach 5 y quizá un poco más de Mach 5, quizá 5.2, 5.3 por ahí, que es una velocidad a la cual el mismo ramjet empieza también a perder efectividad. ¿Por qué? Porque a velocidades de Mach 5, el flujo de aire que va entrando en el ducto de admisión sigue generando ondas de choque y estas ondas de choque lo comprimen tanto que lo calientan demasiado. Lo calientan demasiado y al entregarlo a la cámara de combustión ya viene muy caliente. Y cuando se le aplica ignición, ya prácticamente no se calienta más. Ya estaba muy caliente. Entonces no se puede generar ya una combustión poderosa y evidentemente no se le puede extraer ya casi energía. Por lo tanto, el ramjet a velocidades mayores a Mach 5 empieza también a perder eficiencia. Lo que se necesitaría en ese caso para todavía acelerar un poco más, digamos Mach 6, Mach 7, sería ya un tipo diferente de motor, lo que se le llama el scramjet. El scramjet es Supersonic Combustion Ramjet. Y ya evidentemente tiene que tener un diseño diferente en la cámara de combustión. Como es combustión supersónica, se necesita justamente una cámara de combustión supersónica. Y esto pues ya presenta algunas complejidades adicionales. Sin embargo, la empresa Hermeus pretende lograr aceleraciones ligeramente superiores a través de un precooler. Un precooler es un enfriador, un sistema por el cual el aire ya comprimido y caliente pasaría, se enfriaría nuevamente, volvería a tomar algo de densidad y de esta manera frío
se entregaría a la cámara de combustión, frío y comprimido, a la cámara de combustión, donde se le podría extraer un poco más de energía. Pues bueno, son aspectos que, como les comento, presentan muchos retos en estos diseños hipersónicos. Esperemos que en algunos años podamos ver que se han hecho realidad y que estos desarrollos evidentemente se traspasen también a la aviación comercial, lo cual puede ser muy interesante. Y para terminar, el día de hoy quisiera yo dejarlos con una pregunta, o bueno, hacerles una pregunta y que a mí me parece interesante. ¿Cuál es el récord de velocidad? ¿Cuál es el récord de velocidad en la historia de la aviación para un avión tripulado? Es algo interesante porque es un récord que se obtuvo el 3 de octubre de 1967. Es decir, es un récord que tiene 53 años. No me estoy refiriendo a cohetes, ni a naves espaciales, ni a proyectos de exploración espacial, ni nada. Un avión. Un avión, ¿cuál es el récord de velocidad? Pues bueno, en esa fecha, el 3 de octubre de 1967, el North American X-15, un avión histórico justamente por este récord, el X-15, logró una velocidad de Mach 6.7 y es la velocidad más alta que hasta la fecha, estamos en 2021, se ha logrado a bordo de un avión tripulado. Y adicionalmente también quiero recordarles que todos nosotros, tanto ustedes como yo, somos ocupantes de un vehículo de muy alta velocidad. Se le llama planeta Tierra, que está en una trayectoria constante alrededor del Sol de forma elíptica, que tiene una distancia de 940 millones de kilómetros. La órbita alrededor del Sol. Tardamos en ejecutarla 365 días con 6 horas. Y para lograr esa distancia en este tiempo, la Tierra va a una velocidad de 107,000 kilómetros por hora. 107,000 kilómetros por hora representan 30 kilómetros por segundo. Que si lo queremos expresar en términos de la velocidad del sonido, claro, en el aire, en condiciones estándar, evidentemente la Tierra pues está en el espacio, pero si lo comparáramos con la velocidad del sonido en condiciones de atmósfera estándar, iríamos a una velocidad aproximada de Mach 87, una muy buena velocidad. Y en cuanto a esto, pues bueno, no queda más que recomendar que, pues bueno, ajusten sus cinturones y a disfrutar del viaje. Pues les doy las gracias por su atención a esta conversación. Si les gustó, presionen like y suscríbanse al canal. Y nos vemos para la próxima. Les recuerdo que nos estaremos viendo en los aeropuertos del mundo. Muchas gracias.